Durante décadas, observó en silencio el comportamiento humano. Percibía patrones, dolores, miedos y presentimientos que se repetían. No eran coincidencia. En sus lecturas espirituales, Chico Xavier identificó señales claras de que muchas personas estaban viviendo experiencias que no se explicaban solo en esta vida. Él lo vio antes de que la ciencia siquiera considerara la posibilidad de la reencarnación como algo real. Según él, el alma deja rastros cuando regresa. Marcas invisibles, pero perceptibles para quien aprende a ver. Y tal vez tú mismo ya hayas sentido algo así. Un lugar extraño que parece familiar. Una persona que apenas conoces, pero sientes como parte de ti. Un miedo que no tiene origen aparente. Chico decía que esas señales no son ilusiones, sino fragmentos de memorias espirituales. Pequeñas pruebas de que tu alma ya ha recorrido caminos antes. Y que ahora está intentando recordar quién realmente es, a través de señales que pocos se atreven a interpretar. Hay una lectura hecha por Chico que quedó guardada por años, como si no estuviera lista para ser comprendida. Hablaba de 7 evidencias silenciosas de que el alma ya pasó por la tierra en otras vidas. Detalles tan específicos que al oírlos es imposible no cuestionarse. ¿Será que esto está pasando conmigo? ¿Será que mi historia comenzó antes de lo que imagino? Si alguna de esas pruebas resuena dentro de ti, no es por casualidad. Tal vez tu alma esté pidiendo despertar. Entonces aprovecha este momento. Permítete sumergirte en esas revelaciones. Y si sientes que este mensaje te toca, dale me gusta al video y suscríbete para seguir recibiendo contenidos que hablan directo al corazón. A veces lo que parece coincidencia es en realidad un llamado espiritual. Y quien lo siente ya lo sabe. La primera señal que Chico mencionaba es la sensación de familiaridad con lugares que nunca has visitado. Puede ser una ciudad, una calle, incluso un paisaje. Pisas allí por primera vez, pero algo dentro de ti dice que ya has estado en ese suelo. El corazón se acelera sin explicación. Un escalofrío, un silencio íntimo, como si reencontraras un hogar antiguo. Chico decía que ese tipo de emoción no nace del azar. Ella es el eco de un recuerdo espiritual, como una fotografía que el alma guardó en su interior y que se revela cuando reencuentra ese espacio. El cuerpo puede no reconocer, pero el alma se emociona. Eso, para él, es una de las más claras manifestaciones de la reencarnación en acción, el reconocimiento silencioso de una vida pasada que dejó raíces profundas. Otro indicio fuerte apuntado por Chico está en las relaciones instantáneas e inexplicables. Esas conexiones que suceden sin lógica. Miras a alguien por primera vez y sientes una confianza profunda o incluso un malestar inexplicable. Chico explicaba que muchas de esas ligaduras vienen de lazos antiguos entre espíritus. Amor o rencor, encuentros inacabados que se repiten para evolucionar. Él decía que los reencuentros del alma suceden justamente para que podamos reparar, rescatar o completar algo que quedó pendiente. Por eso, no subestimes esas conexiones inmediatas. Ellas pueden cargar siglos de historias ocultas. Cuando el corazón reconoce a alguien antes de la razón, tal vez sea el alma señalando que ya se conocen de otras vidas, otros tiempos, otras lecciones. La tercera prueba está en los talentos que surgen sin esfuerzo. Personas que desde pequeñas tocan instrumentos, hablan idiomas, dominan artes sin jamás haber aprendido formalmente. Chico veía eso como herencia espiritual. El alma trae consigo aprendizajes antiguos, acumulados a lo largo de existencias. Y cuando encuentra un cuerpo listo para expresarlos, esos dones simplemente afloran. Él creía que no se trata de genialidad, sino de continuidad. El espíritu carga todo lo que vivió, y aunque el cerebro no recuerde, el corazón lo sabe. Por eso talentos espontáneos, especialmente en la infancia, son señales evidentes de que aquella alma ya recorrió caminos antes y está aquí para continuar su jornada de evolución con sabiduría antigua disfrazada de don natural. Pero tal vez una de las señales más inquietantes sea el miedo irracional, pánico de lugares cerrados,
de agua, de altura, de fuego, sin que haya ningún trauma aparente en esta vida. Chico decía que esos miedos, muchas veces, son vestigios de muertes trágicas o situaciones traumáticas vividas en otras encarnaciones. Son emociones no resueltas que permanecen en el espíritu y se manifiestan sin aviso. Cuando sientes un miedo profundo que no tiene lógica, tal vez sea tu alma recordando algo que vivió, pero que aún necesita ser comprendido y sanado. Ignorar esos sentimientos es como cerrar los ojos a la historia de la propia alma. Y comprender que ese miedo puede ser una clave para el autoconocimiento es el primer paso para liberarse de antiguas ataduras invisibles. Chico también mencionaba otra señal sutil, pero extremadamente poderosa: los sueños recurrentes con escenarios antiguos o con situaciones que jamás vivenciamos en esta vida. Según él, el espíritu aprovecha el estado de sueño para acceder a capas más profundas de la conciencia. Es en ese espacio, libre de las amarras del tiempo, que el alma recuerda. Muchas personas relatan soñar frecuentemente con guerras, templos, desiertos, ruinas antiguas o momentos que no pertenecen a su biografía actual. Chico afirmaba que en esos casos el sueño no es una invención del inconsciente, sino una memoria espiritual intentando emerger. Es como si el velo de la reencarnación se tornase más fino durante el sueño, permitiendo que fragmentos del pasado reaparezcan como símbolos o escenas. Escuchar esos sueños con atención puede ser la clave para entender tu propia caminata espiritual y tus lecciones más profundas en esta vida. Otro indicio marcante revelado por Chico son los intereses profundos por épocas históricas específicas. Él decía que cuando alguien siente fascinación inusual por una era, como el Egipto antiguo, la Roma imperial, la Edad Media, puede ser que el alma haya vivido en aquel tiempo. Ese interés no es solo intelectual, sino emocional. La persona se siente atraída, casi como si sintiera nostalgia de un tiempo que jamás vivió en esta vida. Es un tipo de nostalgia espiritual. Chico veía eso como una evidencia clara de reencarnación, especialmente cuando hay una identificación intensa, una voluntad casi inexplicable de estudiar, vestirse o incluso hablar como si fuese de aquella época. El alma carga memorias que van mucho más allá del nacimiento físico, y esas inclinaciones naturales son como ventanas que se abren para nuestra propia historia espiritual olvidada. Existen aún las marcas de nacimiento y pequeñas anomalías físicas que, según Chico, pueden cargar memorias de vidas pasadas. Él hablaba de personas que nacían con manchas en lugares donde, en otra vida, habrían sufrido heridas fatales. Historias espirituales registradas a través del cuerpo. Casos de niños con fobias intensas que, al ser investigadas, revelaban ligaduras con situaciones vividas por otras personas ya fallecidas, incluso en locales y fechas verificables. Chico mencionaba relatos impresionantes de médiums y estudiosos que encontraron esas conexiones de forma concreta. El alma, al retornar, puede cargar no solo emociones y dones, sino también cicatrices sutiles que el cuerpo manifiesta. Cada detalle puede ser una señal silenciosa de que la jornada espiritual continúa, aunque la memoria consciente no acompañe. Chico también hablaba sobre niños que, en los primeros años de vida, demuestran recuerdos espontáneos de otras existencias. Frases como «cuando yo era grande» o relatos de lugares y nombres que jamás oyeron en esta vida eran vistas por él como manifestaciones claras de la reencarnación. Hasta los 7 años, decía Chico, el espíritu aún está muy ligado a la dimensión espiritual y por eso las barreras de la memoria aún no están totalmente formadas. Con el tiempo, esos recuerdos van apagándose, pero el impacto de ellos permanece. Muchos padres ignoran esos relatos infantiles como fantasía, pero Chico alertaba. Es en esos momentos que el alma se revela con más pureza. Observar esas palabras con cariño y atención puede ofrecer pistas valiosas sobre la misión espiritual de aquel niño y los caminos que su alma ya recorrió. Otro fenómeno que Chico apuntaba como prueba de la reencarnación es el sentimiento de no pertenencia.
Personas que, incluso rodeadas de afecto, sienten que no encajan en el tiempo en que viven, como si estuviesen desubicadas, viviendo una vida prestada. Él decía que muchas veces esas almas vinieron de tiempos muy diferentes y aún cargan los valores, hábitos y sueños de otra era. Esa desconexión con el presente no es un error, sino una señal de que hay sabidurías antiguas intentando adaptarse a una nueva fase de la existencia. Para Chico, aceptar ese sentimiento puede ayudar en el proceso de adaptación y sanación. El alma sabe de dónde vino, incluso cuando la mente no sabe para dónde va. Y ese extrañamiento puede ser la invitación más fuerte para una reconexión espiritual profunda, capaz de transformar el dolor de la diferencia en fuerza de misión. Chico hablaba sobre la misión de vida como una señal decisiva de la reencarnación. Personas que desde temprano sienten que nacieron para algo mayor. Un llamado que no se explica, pero que arde dentro del pecho. Chico decía que ese sentimiento de misión es el eco de compromisos asumidos antes incluso del nacimiento. El alma sabe lo que vino a hacer, aunque el mundo intente desviar el camino. Esa certeza silenciosa que muchas personas cargan, de que tienen algo que cumplir, algo que aún no fue realizado, es para Chico una de las pruebas más profundas de que la jornada espiritual ya comenzó mucho antes de esta existencia. El sentimiento de misión es, en realidad, un recuerdo del alma, y cuanto más oímos esa voz interior, más próximos quedamos del reencuentro con nuestra verdad más antigua y más esencial. Al revelar esas pruebas, Chico Xavier no buscaba convencer por argumentos, sino despertar por identificación. Él sabía que el alma reconoce la verdad cuando la oye. Por eso, sus mensajes tocaban tanto. Eran como espejos invisibles, reflejando lo que ya estaba dentro de cada uno. Al oír esas evidencias, muchos no sabían explicar el porqué de las lágrimas, de los escalofríos, de la voluntad súbita de silencio. Pero Chico comprendía, es el espíritu que reacciona, no el intelecto. Es como si al ser dichas en voz alta, esas verdades adormecidas se levantasen dentro de nosotros. Lo que parecía solo un contenido espiritual se transforma entonces en un reencuentro con quien realmente somos. Y es en ese punto que todo cambia, porque después de que el alma despierta, no hay cómo volver a ser quienes éramos antes. Algo se enciende. Chico también alertaba para el peligro de ignorar esas señales. Muchos pasan por la vida sin jamás mirar para adentro, viviendo en el piloto automático de la materia, sin escuchar lo que el alma intenta decir en susurros. Él decía que cada uno de nosotros recibe llamados espirituales a lo largo de la vida. A veces, ellos vienen como inquietudes, otras como pérdidas, enfermedades, encuentros, sueños. Pero todos tienen el mismo objetivo: hacer que el alma recuerde. Ignorar esas invitaciones es como cerrar la puerta para la propia misión. Por eso Chico insistía en la importancia de la oración, del silencio interior, de la escucha atenta. Solo así conseguimos distinguir lo que es ruido de lo que es revelación. Porque, para él, el camino de la reencarnación no era solo un ciclo de retornos, sino una oportunidad continua de evolución y despertar consciente. Muchas personas buscaban a Chico en busca de certezas. Querían saber quiénes fueron, qué hicieron, por qué sufrían. Y él, con la serenidad de quien sabía mucho más de lo que decía, respondía con humildad: la vida nos muestra lo que necesitamos recordar en el momento justo. Él sabía que el espíritu no olvida por casualidad. El velo del olvido es una bendición, pues nos permite recomenzar con libertad. Pero aún así algunas verdades escapan, pequeñas señales que nos guían como migajas de luz. Y cuando conectamos esos puntos, un talento, un miedo, un sueño, un amor a primera vista, percibimos que no estamos aquí por primera vez. Somos continuidad. Y comprender eso cambia la forma como vivimos, como perdonamos, como amamos, porque pasamos a ver cada paso como parte de algo mucho mayor. Chico acostumbraba a decir que la reencarnación es una prueba de amor de la creación,
una chance de volver y hacerlo mejor, un gesto de misericordia divina. Él creía que ningún error es eterno y que todos los dolores cargan una semilla de sanación. Cuando miramos para la vida con esa conciencia, comenzamos a percibir que cada desafío es también una oportunidad de liberación. Las dificultades dejan de ser castigos y pasan a ser escalones. Y la vida deja de ser un azar para tornarse una jornada con propósito. Chico nos enseñaba que el alma no reencarna solo para pagar deudas, sino también para florecer, para continuar aprendiendo, sirviendo, amando. Y que en cada retorno cargamos dentro de nosotros las marcas del camino, visibles o invisibles, que nos conectan a todo lo que ya fuimos. Por eso, cuando sientes que algo es mayor de lo que puedes explicar, presta atención. Puede ser tu alma diciendo, yo ya estuve aquí. Cuando una emoción surge de la nada, cuando una sincronicidad te lleva a un camino inesperado, cuando un recuerdo que no es tuyo te emociona profundamente, tal vez sea un llamado. Chico creía que esas experiencias no suceden por casualidad. Ellas son toques de la espiritualidad, intentando recordarnos que no somos solo este cuerpo, este nombre, esta biografía. Somos historias en movimiento, espíritus en evolución. Y aunque el mundo diga lo contrario, el alma lo sabe. Ella siente, ella reconoce. Y cuando comenzamos a oírla, todo alrededor gana un nuevo significado, porque la vida deja de ser solo presente y pasa a ser también memoria, misión y promesa. Incluso delante de todas esas pruebas, Chico jamás impuso verdades. Su objetivo no era adoctrinar, sino iluminar. Él ofrecía esas revelaciones como quien enciende una vela en una sala oscura, con respeto, silencio y esperanza. Él sabía que cada alma tiene su tiempo para despertar. Por eso, sus palabras nunca venían con urgencia, sino con compasión. Hablaba con ternura, como quien reconoce en el otro un hermano de jornada. Y es así que sus mensajes aún tocan a tantas personas hoy. Porque no son dogmas, son invitaciones. Invitaciones para recordar, para sentir, para buscar, para escuchar lo que el alma susurra cuando el mundo silencia. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque, en algún nivel, tú también estás despertando. En los centros espiritistas por donde pasaba, Chico Xavier oía relatos impresionantes. Personas comunes que nunca habían estudiado espiritualidad contaban experiencias que desafiaban la lógica. Niños que reconocían parientes de vidas anteriores, adultos que soñaban con eventos históricos que después se confirmaban en registros, médiums principiantes que, en trance, escribían en lenguas que nunca estudiaron. Chico no se espantaba. Él decía que el alma, cuando está lista, encuentra caminos para manifestarse. Incluso sin entrenamiento, sin estudio, sin preparación formal, la verdad del espíritu encuentra rendijas para emerger. Y cuanto más el ser humano acepta esa posibilidad, más esas experiencias se tornan claras, conscientes y transformadoras. La reencarnación no es un concepto frío, es una realidad viva, palpitante, que se revela a cada instante para quien tiene ojos para ver y coraje para sentir. Chico también hablaba mucho sobre el dolor como portal. Para él, los sufrimientos de esta vida no son castigos aleatorios, sino experiencias que hacen eco a necesidades del espíritu. Cada pérdida, cada conflicto, cada enfermedad puede estar ligada a aprendizajes no concluidos en vidas anteriores, e incluso si no recordamos, el espíritu sabe exactamente lo que necesita vivir para crecer. Él decía que muchos dolores, cuando comprendidos espiritualmente, dejan de herir y pasan a enseñar, y que el primer paso para esa comprensión es aceptar que hay un porqué mayor para todo lo que nos acontece. La reencarnación, en ese contexto, es una lente que amplía nuestra visión. Hace con que paremos de preguntar ¿por qué a mí? Y comencemos a preguntar ¿para qué? Ese simple desplazamiento de mirada puede cambiar una vida entera. Muchas personas, al oír esas revelaciones, se preguntaban si era posible acceder de forma más directa a sus vidas pasadas.
Chico siempre fue cauteloso con ese deseo. Él decía que lo importante no es saber quiénes fuimos, sino comprender quiénes somos y lo que necesitamos hacer ahora. Aún así, él reconocía que en algunos casos, vislumbres del pasado pueden surgir espontáneamente o por medio de regresiones bien orientadas. En esos momentos, lo más importante es mantener el corazón abierto y el ego en silencio, porque esos recuerdos no vienen para inflar el orgullo, sino para sanar. Vienen para mostrarnos patrones, elecciones repetidas, errores a ser evitados y virtudes a ser fortalecidas. El pasado solo tiene valor cuando nos ayuda a vivir mejor el presente. Y es en ese punto que la reencarnación deja de ser solo un misterio y se torna una herramienta de evolución. Otra observación que Chico hacía con frecuencia es que la reencarnación también se revela en las habilidades emocionales. Algunas personas nacen con una madurez inusual, una empatía fuera del patrón, una comprensión profunda del dolor ajeno. Él decía que esas son almas que ya han pasado por mucho, que vivieron pérdidas, superaciones, aprendizajes en otras existencias y ahora retornan más sensibles, más compasivas, más conscientes. Esas almas, incluso en cuerpos jóvenes, cargan una sabiduría que parece venir de muy lejos, y son ellas, muchas veces, que se tornan faros en el mundo incluso sin saberlo. Chico creía que esas cualidades no son dones gratuitos, sino conquistas del espíritu, y que cada lágrima comprendida, cada acto de compasión sincera, es una señal de que el alma está evolucionando y cumpliendo su papel en la gran jornada espiritual. Chico también nos alertaba sobre los encuentros aparentemente casuales de la vida. Aquella persona que aparece en un momento decisivo, aquel amor que transforma, aquel extraño que dice algo que cambia todo. Para él, nada de eso es azar. Son reencuentros de almas, aciertos de caminos, cruces sagrados marcados antes incluso del nacimiento. Él decía que antes de reencarnar, cada espíritu participa de la elección de experiencias, encuentros y pruebas, y que por eso, incluso las personas que nos hieren pueden estar cumpliendo un papel importante en nuestro aprendizaje, no para que aceptemos abusos, sino para que comprendamos que la vida es una red de encuentros con propósito. Cada rostro que cruza el nuestro puede cargar un pedazo de nuestra historia espiritual, y reconocer eso nos da más serenidad para vivir y más compasión para perdonar. A lo largo de su vida, Chico insistía en que la reencarnación no es una creencia ciega, sino una experiencia que se confirma en el cotidiano. En cada intuición fuerte, en cada déjà vu, en cada emoción que escapa sin explicación, hay una señal. Y cuanto más nos conectamos con esas señales, más sentido la vida comienza a hacer. Él decía que quien ve la vida como una secuencia de existencias entiende mejor los propios desafíos y también los de los otros. Juzgamos menos, oímos más, buscamos respuestas más profundas. La espiritualidad se torna parte del día a día, no solo un refugio en las horas difíciles, y lo más importante, dejamos de tener tanto miedo de la muerte, porque quien entiende la reencarnación sabe que el espíritu continúa, que hay un camino más allá del adiós, y que vivir bien es, sobre todo, prepararse para continuar la jornada con levedad y conciencia. Uno de los mayores enseñanzas de Chico Xavier era que nadie reencarna por error. Cada vida es cuidadosamente planeada en el plano espiritual, considerando las necesidades del espíritu, las pendientes de otras existencias y las posibilidades de crecimiento. Él decía que incluso las dificultades familiares hacen parte de ese planeamiento. Muchas veces, los padres, hermanos o hijos con quien tenemos conflictos intensos ya estuvieron a nuestro lado en vidas anteriores, y los lazos de afecto o dolor que sentimos por ellos son reflejos de esas historias pasadas. Chico nos recordaba que, con amor y paciencia, podemos transformar relaciones difíciles en puentes de sanación. Nada está perdido cuando hay voluntad de evolucionar, y la reencarnación nos da esa chance sagrada: recomenzar, reparar, reconstruir.
La vida no es un castigo, sino una segunda, tercera o centésima oportunidad de amar mejor. Otro punto profundamente tocante en sus mensajes era la forma como Chico trataba el tiempo. Para él, el tiempo del alma es diferente del tiempo del reloj. A veces, lo que parece atraso es solo preparación. Lo que vemos como pérdida puede ser, espiritualmente, un impulso necesario. La reencarnación nos enseña que el alma no está con prisa, sino con propósito. Cada experiencia viene en la hora correcta, incluso si el corazón humano no comprende de inmediato. Chico decía que la fe es justamente esa confianza serena de que todo se está encajando, incluso cuando parece que todo se está deshaciendo. Comprender la reencarnación es también comprender el tiempo del alma, un tiempo sabio, que no yerra el momento de florecer. Y al aceptar ese ritmo, encontramos paz donde antes había ansiedad, y propósito donde antes había solo dolor. Chico también nos enseñaba a mirar con más ternura para nosotros mismos. Cuando comprendemos que somos espíritus milenarios en proceso de lapidación, comenzamos a tratarnos con más compasión. Los errores que cometemos, las fallas que nos avergüenzan, los impulsos que nos traicionan, todo eso hace parte del camino. La reencarnación nos recuerda que no estamos listos, estamos en construcción, y que la misericordia divina es tan grande que nos permite intentar de nuevo. Chico decía que el autoamor es un paso esencial en el camino espiritual, porque quien se perdona aprende a perdonar al otro, y quien entiende su propia sombra pasa a ver la luz escondida en las sombras ajenas. La reencarnación no exige perfección, sino presencia, y cada esfuerzo sincero para ser mejor ya es en sí un salto en la jornada evolutiva. Las cartas psicografiadas por Chico traían muchas veces detalles impresionantes sobre la continuidad de la vida. Hijos que venían a consolar madres, maridos que explicaban su partida, niños que reafirmaban su amor. Esos mensajes tocaban hondo porque revelaban una verdad que la reencarnación explica con dulzura: el amor no muere. Y si el amor no muere, el alma tampoco. Chico decía que los lazos verdaderos atraviesan el tiempo, el espacio y los velos de la muerte, y que, incluso cuando alguien parte, ese reencuentro está garantizado en el tiempo cierto. La reencarnación es el camino por donde el amor reencuentra sus destinos, y esa certeza es tal vez el consuelo más profundo que alguien puede recibir, porque donde hay reencuentro hay esperanza, y donde hay esperanza el dolor se transforma en añoranza con sentido. Muchos preguntaban a Chico si podían acelerar su proceso evolutivo, si existía un atajo para no necesitar volver tantas veces, y él, con la sonrisa mansa de siempre, respondía que el camino es simple pero exige entrega. Amar, perdonar, servir. No es preciso saber todo sobre el pasado, ni prever el futuro. Basta vivir el presente con el corazón despierto. La reencarnación no es una carrera para ver quién llega primero, sino una escuela donde cada uno tiene su lección. Y cuando vivimos con amor, incluso los errores se tornan escalones. Chico nos enseñaba que evolucionar no es dejar de errar, sino errar con más conciencia y amar con más profundidad. Así, poco a poco, dejamos de solo sobrevivir y comenzamos, de hecho, a vivir con propósito. El mensaje de Chico Xavier sobre la reencarnación es sobre todo un mensaje de esperanza. Ella nos recuerda que nadie está perdido, que todo dolor tiene un porqué y que el espíritu jamás está solo. Cada lágrima, cada gesto de bondad, cada tentativa de recomienzo tiene valor eterno. La vida no termina con la muerte y ni comienza en el nacimiento. Somos una continuidad luminosa de experiencias, elecciones y aprendizajes. Chico decía que, al comprender eso, el corazón se alivia y el alma se expande. Porque saber que esta no es nuestra única oportunidad cambia todo, quita el peso, trae sentido y nos invita a vivir con más levedad, más gratitud, más verdad. Quien siente eso sabe, la vida es sagrada, porque el alma es eterna. Al mirar para la vida con los ojos de la reencarnación,
todo gana otra dimensión. Las diferencias entre las personas, los dolores que parecen injustos, los talentos que surgen sin explicación, todo se encaja. Chico Xavier decía que el espíritu no nace de cero, él continúa. Y al continuar, él trae consigo equipajes, cicatrices, pendientes, luces y sombras. Comprender eso no es justificar todo, sino encontrar sentido donde antes había solo confusión. Cuando entendemos que somos viajeros espirituales, comenzamos a tratarnos con más respeto y tratamos a los otros con más compasión. Cada uno está luchando una batalla invisible. Cada alma tiene su historia. Y juzgar menos, amar más, se torna el verdadero camino espiritual. La reencarnación, enseñaba Chico, es el mayor testimonio de la justicia y de la misericordia divina. Chico también enfatizaba que no basta saber de esas verdades, es preciso vivirlas. Reencarnar es tener una nueva chance de elegir mejor, de actuar con más conciencia, de reparar lo que antes fue dejado en ruinas. Por eso, él nos invitaba a aprovechar esta vida como un tesoro. No sabemos cuántas existencias tendremos ni cuánto tiempo restará en esta. Pero mientras estamos aquí, tenemos en manos el presente más precioso, la posibilidad de transformación, y ella comienza en el cotidiano. En las pequeñas elecciones, en las palabras dichas con gentileza, en la paciencia delante de las pruebas. Chico decía que evolucionar no exige milagros, sino constancia. Cada gesto de amor sincero es un paso adelante en la jornada del alma, y vivir con esa conciencia es por sí solo un acto de despertar espiritual. Al final de cada conversación, cada carta psicografiada, cada charla silenciosa que hacía a través de sus ojos humildes, Chico dejaba una sensación: paz. No una paz ingenua, sino profunda. La paz de quien comprende que nada es en vano, que todo tiene un tiempo cierto y un propósito mayor. Él nos recordaba que incluso en las mayores tempestades existe una mano invisible guiándonos, y que incluso cuando erramos, existe siempre un nuevo comienzo. La reencarnación, en su visión, es el camino de la esperanza, de la sanación y del reencuentro. Reencuentro con el otro, con el pasado, con la propia esencia. Por eso escuchar sus palabras es como reencontrar un pedazo de nosotros mismos y entender que la jornada continúa, siempre, hasta que el amor sea pleno y la luz, total. Esa verdad nos invita a mirar para adentro, a reflexionar. ¿Qué mi alma ya ha vivido? ¿Cuáles patrones se repiten en mi vida? ¿Por qué ciertos miedos me paralizan? ¿Qué dones surgieron en mí desde temprano? Esas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero cargan un poder enorme. Ellas son el inicio del autoconocimiento. Y Chico nos enseñaba que la jornada más importante no es para afuera, sino para adentro. Es allí que el alma guarda sus historias, y es allí que, poco a poco, la luz se enciende. Cuando comienzas a investigar tu propia espiritualidad con sinceridad, la vida deja de ser un enigma y se torna un mapa trazado por Dios, pero caminado por ti, y cada paso dado con verdad se torna sagrado. La reencarnación, en su esencia, no es sobre volver al pasado, sino sobre seguir adelante con conciencia. Chico decía que no importa cuántas vidas tuvimos, sino lo que haremos con esta, porque es en este momento, aquí y ahora, que el alma tiene la chance de florecer, y esa flor solo desabrocha con amor. Amor por sí, por el prójimo, por el plan divino. La eternidad del alma no es una garantía de confort, sino una oportunidad infinita de crecimiento, y cuando aceptamos eso con humildad, comenzamos a vivir con más verdad. El dolor no desaparece, pero gana sentido. La duda no se extingue, pero deja de paralizar, y la vida, con sus imperfecciones, se revela como el campo perfecto para que el alma cumpla su destino más luminoso. Si has sentido que esas palabras tocaron algo dentro de ti, tal vez no sea solo emoción. Puede ser tu alma reconociendo una verdad antigua, un recuerdo que dormía y ahora despierta. Porque el mensaje de Chico no habla a la mente, habla al espíritu. Y si algo aquí te ha traído paz,
esperanza o claridad, sigue esa luz. Comparte este mensaje con quien también busca sentido. Comenta, si quieres, lo que tu alma ha sentido. Y si deseas continuar esta jornada con nosotros, suscríbete. Estamos aquí para recordar juntos, porque, como decía Chico, nadie cruza nuestro camino por casualidad y nadie despierta solo. El alma, cuando escucha la verdad, no olvida más. Ella solo continúa.